¿Cuándo dejó la escuela de ser tu lugar seguro? La puerta del salón se abrió de golpe y un pastor alemán se abalanzó dentro del aula, seguido por 2 policías con las manos en sus armas. Tenemos causa probable de que alguien en este salón provocó 20 sobredosis a estudiantes de la prepa de la zona, dijo el policía más corpulento. Su placa decía Sargento Escamilla. El dealer está aquí, y nuestro perro nunca se equivoca. 20 sobredosis. Eso pasó la semana pasada en la prepa rival. 3 chavos habían muerto. Estaba en todas las noticias. Pastillas que parecían Adderall, pero mezcladas con fentanilo. Pero, ¿por qué estaban los policías aquí? No puede simplemente. Intentó argumentar la maestra Garza, levantándose de su escritorio. Señora, siéntese o la arresto por obstrucción, le gritó el sargento Escamilla. Ella se sentó, pálida como un fantasma. El perro comenzó a recorrer el salón sistemáticamente. Su placa decía C9 Thor. Cada paso era deliberado, su nariz flotando a centímetros de las mochilas. Los chavos se echaban para atrás en sus sillas cuando pasaba, algunos levantando los pies como si el suelo fuera lava. Ana López empezó a llorar en silencio. Daniel Villa, que todos sabían que vendía mota detrás del gimnasio, estaba literalmente temblando. El sudor goteaba sobre su hoja de examen. El perro se detuvo en su escritorio, olfateó 2 veces. Y siguió adelante. Thor avanzó por mi fila. Judy, nada. Harland, nada. Luego. Yo. El perro se detuvo. Dio una vuelta a mi escritorio. Se sentó firmemente mirándome con esos intensos ojos cafés. Esa es la señal, dijo el manejador, llevando la mano a su radio. Es nuestro hombre. Alerta positiva. ¿Qué? Me levanté de un salto. Mi calculadora cayó ruidosamente al suelo. Toda la clase me estaba mirando. Tiene que haber un error. Manos a la espalda. El sargento Escamilla llegó a mi lado en 2 zancadas. Ni siquiera bebo alcohol. Protesté mientras las frías esposas de metal se cerraban en mis muñecas. Nunca he tocado las drogas. Háganme un examen ahora mismo. Haré pipí en un vaso. Guárdatelo para cuando te fichen, dijo el policía más joven. El policía corpulento agarró mi mochila. La vació toda sobre el escritorio de la maestra Garza. Libros, calculadora, barras de proteína, guías de estudio para el examen de admisión. Todo cayó de golpe. Mi laptop golpeó la esquina del escritorio, y la pantalla se estrelló como una telaraña antes de volverse negra. 4 años ahorrando para esa laptop. Aquí no hay nada, murmuró Escamilla, sonando decepcionado. Rebuscó entre mis cosas otra vez, revisando cada bolsillo. Revise su casillero, sugirió el más joven. Los dealers siempre tienen un escondite. Me hicieron marchar por el pasillo como a un criminal convicto. En cada salón por el que pasábamos, las caras se apretaban contra las ventanas de las puertas. Vi a mi ex, Laura, con cara de horror. Mis compañeros de básquetbol, confundidos. Mis manos temblorosas no atinaban a poner la combinación de mi casillero. 17359. Tenía la misma combinación desde primer año de prepa, pero de repente mis dedos no respondían. Escamilla se impacientó, me hizo a un lado y me obligó a decirle los números. Destrozaron el interior como animales. Exámenes viejos volaron al suelo, mis shorts de la suerte de básquetbol de cuando ganamos el estatal, un sándwich con moho que había olvidado y que hizo que el policía más joven tuviera arcadas. No, Domash, ¿dónde está? Escamilla me agarró de la camisa, acercándome a él. Su aliento olía a café y cigarros. ¿Dónde está tu mercancía? No sé de qué me habla. Yo estudio. Juego básquetbol. Y me voy a mi casa. Nadie es tan santito, dijo el policía joven. Thor me estaba olfateando de nuevo, poniéndose como loco. Ladraba, saltaba. El manejador tuvo que usar ambas manos para sujetarlo. Lo que sea que traía, tuvo contacto con eso recientemente. Es la alerta más fuerte que he visto de Thor en 2 años. Nos vas a decir dónde está, dijo Escamilla, empujándome contra los casilleros. Esos 3 chavos que murieron. Sus papás están planeando funerales en lugar de graduaciones de prepa. Tú hiciste eso. Ni siquiera conozco a nadie de la otra prepa. Se me quebró la voz. El coche, dijo Escamilla de repente. ¿Dónde te estacionas? En la sección azul, pero me arrastraron por la entrada principal. Toda la escuela estaba mirando desde las ventanas ahora. Podía ver los celulares pegados a los vidrios. Todos grabando mi paseo de la vergüenza. Esto estaría en el Insta de todos en minutos. En el estacionamiento, me hicieron señalar mi coche. El Mitsubishi usado que mis papás me regalaron en mi cumpleaños. Azul marino, con una abolladura en la defensa de cuando estaba aprendiendo a estacionarme en paralelo. Pero Thor pasó de largo como si no existiera. En cambio, el perro se volvió loco junto a un BMW blanco a 3 espacios del mío. Prácticamente se trepó a la puerta, ladrando y rascando como si hubiera un premio gordo adentro. Thor estaba entrenado para no dañar la propiedad, pero estaba luchando contra ese entrenamiento. «Ábrelo», exigió Escamilla, jalándome hacia el BMW. «No puedo. No juegues conmigo. Abre el coche. Literalmente. No puedo. Mira, niño, te estás enfrentando a 20 cargos de homicidio involuntario, cadena perpetua. La pena de muerte está sobre la mesa en este estado por muertes con fentanilo. Abre este coche». Mis manos temblaban tanto que apenas podía sacar mi llavero. Presioné el botón de desbloqueo en el control de mi coche. Mi Mitsubishi sonó y encendió las luces. El BMW no se movió. Botón equivocado. Escamilla me arrebató las llaves y empezó a presionar todos los botones. Seguros, quitar seguros, pánico, cajuela. Mi Mitsubishi se volvió loco, sonando el claxon, parpadeando, pitando. El BMW seguía en silencio, inmóvil. «¿Por qué no funciona tu llave?», gritó, la frustración desbordándose. Su cara se estaba poniendo roja, las venas se le marcaban en la frente.
Thor estaba literalmente tratando de morder la puerta del BMW. Lo que sea que estuviera en ese coche, era peor que solo drogas. La cosa era que ese BMW era el coche de mi novia. Podría quedar libre si les dijera a los policías eso en este mismo momento. No quería ser un rajón y echarla de cabeza. Pero entonces Escamilla se volvió hacia mí. Ya me hartaste. Sacó sus esposas. El metal volvió a sonar alrededor de mis muñecas, esta vez más apretado. Escamilla me agarró del brazo con fuerza suficiente para dejarme marcas. Me empujó hacia la patrulla estacionada al final del lote, sin importarle cuando tropecé con la banqueta. Thor seguía como loco junto al BMW, sus ladridos resonando por todo el estacionamiento mientras los estudiantes miraban desde cada ventana. El manejador finalmente tuvo que arrastrar al perro lejos por el collar. Las cuatro patas del perro se raspaban contra el pavimento mientras luchaba por volver a ese coche blanco. Escamilla abrió la puerta trasera de la patrulla y me empujó la cabeza hacia abajo, forzándome a entrar en el área de la jaula detrás de los asientos. El espacio olía a comida rápida, rancia y a algo agrio en lo que no quería ni pensar. La imagen de mi laptop destrozada no dejaba de aparecer en mi mente. 4 años de ahorros de cumpleaños y sueldos de trabajos de verano, ahora solo vidrios rotos y circuitos muertos sobre el escritorio de la maestra Garza. El policía más joven se subió al asiento del copiloto y tomó la radio. Su voz sonaba muy oficial y orgullosa mientras reportaba. Dijo que traían al dealer de la prepa, que el perro había dado la alerta más fuerte en 2 años. Dijo que lo estaban trasladando para procesar e interrogatorio formal. Traté de decir que el BMW no era mío, pero Escamilla simplemente le subió el volumen a la radio, ahogando mi voz con algún programa de debate político. Me dolían mucho las muñecas por lo apretadas que estaban las esposas. El metal clavándose en mi piel cada vez que el coche pasaba un bache. Pasamos por la pizzería donde trabajaba los fines de semana. Pasamos por el gimnasio donde jugaba las retas. Pasamos por la biblioteca donde estudiaba para el examen de admisión. Todo se veía normal y al mismo tiempo incorrecto, como si el mundo entero siguiera adelante mientras el mío se desmoronaba. Escamilla conducía rápido, dando vueltas lo suficientemente cerradas como para golpearme contra la puerta. El policía joven seguía volteando a verme, como si yo fuera un criminal peligroso en lugar de un chavo al que ni siquiera habían castigado en la escuela. Me di cuenta de que ya habían decidido que era culpable, que nada de lo que dijera importaría, porque Thor se había sentado junto a mi escritorio. Y esa era toda la prueba que necesitaban. La comandancia se veía como en todas las series de policías que había visto. Paredes blancas y luces brillantes, y gente en uniforme caminando con carpetas. Me sacaron del coche y me hicieron marchar por una entrada lateral, pasando por cuartos con puertas cerradas y tableros de corcho cubiertos de fotos de Se Busca. Una señora en la recepción levantó la vista cuando entramos, apenas interesada, como si viera chavos esposados todos los días. Me llevaron a un cuarto con una cámara montada en la esquina y me dijeron que me parara contra la pared que tenía las medidas de altura. Flash, voltéate a la izquierda. Flash, voltéate a la derecha. Flash. Me dolían los ojos por las luces y probablemente me veía culpable en cada foto, aunque no había hecho nada malo. Luego vinieron las huellas dactilares, mis dedos presionados en tinta y luego rodados sobre tarjetas, uno por uno. La oficial que lo hacía lo había hecho tantas veces que ni siquiera me miró a la cara. Solo agarraba cada dedo y lo rodaba, como si yo fuera un objeto en lugar de una persona. Se llevaron mi celular, mi cartera, mis llaves, mi reloj, todo lo de mis bolsillos y lo pusieron en una bolsa de plástico transparente con un número escrito en marcador negro. La bolsa quedó sobre el mostrador y me quedé mirándola, pensando en cómo hace 2 horas estaba haciendo un examen de matemáticas y ahora estaba siendo fichado como un criminal de verdad. Las luces fluorescentes hacían que todo se viera crudo y frío, sin sombras en ninguna parte, solo luz blanca y brillante que mostraba cada rasguño en las paredes y cada mancha en el suelo. Mi vida entera se había puesto de cabeza porque un perro se sentó junto a mi escritorio. Me llevaron por otro pasillo hasta un cuarto pequeño con una mesa de metal atornillada al piso y 2 sillas que parecían salidas de la cafetería de una escuela. Un oficial me quitó las esposas y me dijo que me sentara. Luego salió y cerró la puerta. Oí el clic de la cerradura y sentí un hueco en el estómago. La mesa tenía rayones por todos lados, probablemente de otras personas que se habían sentado ahí antes que yo. Me pregunté si alguno de ellos también era inocente. Un reloj en la pared hacía un tic-tac lo suficientemente fuerte como para oír cada segundo, que se sentía como una eternidad. Traté de pensar qué decir sobre el BMW. Cómo explicar que no era mío sin echar a Viviana de cabeza. Si les decía que era su coche, irían tras ella. Y aunque estaba muerto de miedo, no quería ser el tipo de persona que vende a su novia para salvarse a sí mismo. Pero si no decía nada, pensarían que estaba escondiendo algo. Lo cual, supongo, era verdad. La silla era incómoda, de metal duro, y no podía encontrar una posición que no me lastimara la espalda. Vi el reloj avanzar de las 2:47 a las 3:15, luego a las 3:30, luego a las 4. Mi mamá ya casi saldría de trabajar del hospital. Probablemente intentaría llamarme, y cuando no contestara, empezaría a preocuparse. El cuarto estaba lo suficientemente frío como para ver mi propio aliento. O tal vez solo estaba temblando de nervios. La puerta se abrió y entró un policía diferente. Más viejo que Escamilla, usando traje en lugar de uniforme. Su placa decía Detective Moreno y traía una carpeta gruesa que puso sobre la mesa entre nosotros. Se sentó frente a mí y abrió la carpeta, tomándose su tiempo, haciéndome esperar y mirar. Luego empezó a leerme mis derechos de una tarjeta que sacó de su bolsillo. Cada palabra lenta y clara, como si le estuviera hablando a un niño chiquito. Me preguntó si entendía que tenía derecho a guardar silencio, y asentí. Me preguntó si entendía que cualquier cosa que dijera podría ser usada en mi contra en un tribunal,
Y volví a asentir. Me preguntó si entendía que tenía derecho a un abogado, y asentí por tercera vez. Aunque mi cerebro iba demasiado rápido como para procesar realmente lo que significaba, las palabras se sentían importantes pero también distantes, como si le estuvieran pasando a alguien más y yo solo estuviera mirando. Moreno guardó la tarjeta en su bolsillo y me miró con una expresión que parecía menos cruel que la de Escamilla. Más bien como si estuviera decepcionado de mí, en lugar de enojado. Abrió la carpeta y sacó 3 fotos. Las deslizó sobre la mesa de metal hacia mí. Fotos del anuario. Del tipo con el fondo azul donde todos se ven incómodos y jóvenes. 3 chavos sonriendo a la cámara. Probablemente tomadas al inicio del año escolar cuando todavía estaban vivos y planeando su futuro. Moreno señaló la primera foto. Se llamaba Sara Millán. 17 años. Quería estudiar ingeniería en la Universidad Estatal. Señaló la segunda. Se llamaba Ethan Vázquez. 18 años. Ya lo habían aceptado en la universidad con una beca de fútbol americano. La tercera era Laura Rodríguez. 16 años. Planeaba ser doctora, como su mamá. Moreno dijo que sus padres estaban planeando funerales esta semana, en lugar de fiestas de graduación. Dijo que la mamá de Sara encontró a su hija Azul, en su habitación. Dijo que el papá de Ethan le dio resucitación cardiopulmonar, RCP, durante 20 minutos antes de que llegara la ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Dijo que Laura murió en el hospital, con tubos en la garganta, mientras toda su familia miraba. Las fotos quedaron ahí, sobre la mesa, entre nosotros. No podía dejar de mirar sus caras. Le dije que lamentaba que esos chavos hubieran muerto. Mi voz salió temblorosa y extraña. Dije que yo no tenía nada que ver con eso, que ni siquiera los conocía, que no conocía a nadie en la otra prepa. Moreno se reclinó en su silla y me preguntó que por qué, si era inocente, Thor había alertado sobre mí 2 veces. Dijo que los perros antidrogas no se equivocan así como así, especialmente Thor, que tenía años de entrenamiento y cientos de casos exitosos. Dije que no sabía, que tal vez el perro se confundió o olió otra cosa. Incluso mientras lo decía, sabía lo débil que sonaba eso, lo mucho que me hacía parecer que estaba mintiendo. Moreno me siguió mirando con esos ojos decepcionados, como si quisiera creerme pero no pudiera. Me preguntó si había estado cerca de alguien que usara drogas recientemente, si tal vez había tocado algo sin saberlo. Dije que no, que yo estudiaba, jugaba básquetbol y me iba a mi casa. Esa era toda mi vida. Escribió algo en una libreta. El rasguño de su pluma sonaba fuerte en el cuarto silencioso. Moreno sacó más fotos de la carpeta. Estas mostraban el BMW blanco desde diferentes ángulos. Acercamientos de la puerta, la cajuela, la placa. Las deslizó sobre la mesa y me preguntó de quién era ese coche. Abrí la boca, pero no salió nada. Miré las fotos y pensé en Viviana, rogándome que no dijera nada, su cara de susto en el estacionamiento. Dudé demasiado tiempo. Moreno lo notó. Sus ojos se agudizaron. Se inclinó hacia adelante y dijo que proteger a alguien que mata jóvenes me hacía tan culpable como al dealer. Dijo que 3 familias estaban enterrando a sus hijos porque alguien les vendió veneno, y que si yo sabía quién era y no decía nada, estaba ayudando a un asesino. Las fotos seguían ahí, entre nosotros. Podía sentir cómo se me calentaba la cara. Podía sentir la culpa escrita en todo mi rostro, aunque no había hecho nada malo. Moreno seguía mirándome, esperando a que me quebrara. Quiero un abogado. Las palabras salieron más temblorosas de lo que quería. La cara de Moreno cambió por completo. Pasó de decepcionado a duro y frío. Se levantó tan rápido que su silla raspó ruidosamente contra el suelo. Dijo que ese era mi derecho, pero que eso me hacía ver culpable. Que la gente inocente usualmente quiere ayudar a resolver crímenes, no esconderse detrás de los abogados. Dijo que si de verdad me importaban esos chavos muertos, le diría todo lo que sabía en ese mismo momento. Recogió su carpeta y caminó hacia la puerta. Luego se volteó y dijo que debería pensar muy bien qué tipo de persona quería ser. Alguien que ayuda a atrapar asesinos, o alguien que los protege. Luego se fue y volvió a cerrar la puerta con llave. Vinieron 2 policías diferentes y me llevaron por más pasillos hasta los separos, al final de una larga fila. La celda olía a cloro mezclado con olor corporal y algo más que no pude identificar. Una banca de metal recorría una pared y un retrete estaba en la esquina, sin asiento ni privacidad. Las paredes estaban cubiertas de rayones y palabras talladas en la pintura. Nombres, fechas e insultos. Uno de los policías me quitó las esposas y me dijo que me sentara. Luego cerró la puerta de un portazo que resonó por todo el pasillo. Me senté en la banca de metal. Estaba fría, incluso a través de mis jeans. Puse mi cabeza entre mis manos y traté de pensar. ¿Cómo es que proteger a Viviana se convirtió en que yo enfrentara cargos de asesinato? ¿Cómo es que ir a clase de matemáticas esta mañana me llevó a estar sentado en una celda que olía a orines y químicos? La alerta de Thor no dejaba de repetirse en mi mente. La forma en que rodeó mi escritorio y se sentó, tan seguro, tan confiado. Las caras de los 3 chavos muertos en sus fotos del anuario, la mirada decepcionada de Moreno, la cara roja de ira de Escamilla, toda la escuela mirando por las ventanas mientras me sacaban esposado. Mi laptop destrozada, mi mamá, que ni siquiera sabía todavía que su hijo estaba sentado en la cárcel. El reloj en la pared fuera de la celda marcaba las 5:30. Me pregunté cuánto tiempo podrían retenerme aquí, si alguien vendría. Si esto era solo el comienzo de que todo se desmoronara. Un guardia apareció en la puerta de mi celda alrededor de las 7:30 y dijo que podía hacer mi única llamada. Sentí las piernas temblorosas mientras caminaba por el pasillo hasta donde colgaba un teléfono en la pared. Tuve que marcar el número de mi mamá 3 veces porque mis dedos no atinaban a los botones correctos. Cuando contestó, su voz sonaba cansada por su turno en el hospital. Abrí la boca.
pero al principio no salió nada. Volvió a decir, bueno. Ahora sonaba preocupada. Finalmente logré decirle que estaba en la comandancia del condado y que me habían arrestado. Preguntó qué había pasado y si estaba bien, su voz volviéndose más aguda y rápida. Le dije que estaba bien, pero que pensaban que yo vendía drogas y que si por favor podía venir por mí. Dijo que salía para allá en ese mismo momento y que no le dijera nada a nadie hasta que ella llegara. El guardia me llevó de regreso a la celda. Me senté en la banca de metal, contando los rayones en la pintura de la pared, tratando de no pensar en lo asustada que sonaba mi mamá, de una forma que nunca antes le había escuchado. 40 minutos se sintieron como 4 horas. Pero finalmente, el mismo guardia regresó y me llevó por diferentes pasillos hasta un área de visitas con divisiones de cristal y teléfonos en las paredes. Mi mamá ya estaba sentada del otro lado cuando llegué, todavía con su uniforme de enfermera y su bolsa apretada con fuerza en el regazo. Levanté el teléfono y ella empezó a hablar de inmediato, diciendo que estaba tan contenta de que estuviera bien y preguntando si me habían lastimado. Le dije que no, que solo me habían metido en una celda. Ella cerró los ojos por un segundo, como si estuviera rezando o tratando de no llorar. Luego su rostro cambió, se volvió más duro, más determinado. Me dijo que no le dijera ni una palabra más a nadie. Ni una palabra, hasta que consiguiéramos un abogado. Asentí. Me preguntó si entendía lo serio que era esto. Dije que sí, aunque no estaba seguro de realmente entenderlo. Un sargento de recepción se acercó y golpeó el cristal, haciéndole señas a mi mamá para que fuera a hablar con él al mostrador. Observé a través de la división mientras hablaban. Vi su cara pasar de preocupada, a confundida, y luego a pálida. Volvió al teléfono y me dijo que me estaban reteniendo mientras se definían los cargos, pero que aún no me habían acusado formalmente porque la investigación seguía en curso. Pregunté qué significaba eso. Dijo que significaba que tenía que quedarme aquí, a menos que decidieran dejarme ir. Le preguntó algo al sargento que no pude oír a través del cristal. Luego se volvió hacia mí, con cara de enferma. Dijo que si me acusaban, la fianza sería probablemente de 500,000 pesos, y definitivamente no teníamos ese dinero. Sentí que se me caía el estómago. 500,000 pesos bien podrían ser 1,000,000 para nosotros. El sargento dejó que mi mamá se quedara en la recepción para hacer llamadas. A mí me llevaron de regreso a mi celda a esperar. Podía oír su voz llegando por el pasillo, aunque no podía entender las palabras exactas. Solo el tono, mientras hablaba con diferentes personas. En un momento, su voz se alzó y la oí decir que su hijo era un buen muchacho, de puros dieces, con ofertas de becas de básquetbol. Nunca se había metido en problemas en toda su vida. Escucharla defenderme así hizo que se me hiciera un nudo en la garganta. Recargué la cabeza contra la pared fría y me quedé mirando los azulejos del techo, contándolos una y otra vez. Alrededor de las 6 de la mañana, el guardia regresó y dijo que me liberaban bajo la custodia de mi madre. Explicó que era en espera de una mayor investigación, lo que significaba que tenía que estar disponible y no podía salir del estado. Mi mamá tuvo que firmar un montón de papeles en el mostrador principal, prometiendo que me presentaría si me volvían a llamar. Vi cómo le temblaba la mano mientras escribía su firma. Me devolvieron mi celular y mi cartera de la bolsa de plástico. Mi mamá me rodeó los hombros con el brazo mientras salíamos al estacionamiento. El camino a casa fue mayormente en silencio, excepto por mi mamá haciendo preguntas básicas sobre lo que pasó. Le conté sobre la redada en el salón, Thor rodeando mi escritorio y sentándose. Cómo me esposaron frente a todos. Cómo tiraron mi mochila y rompieron mi laptop. Cómo revisaron mi casillero. Le conté sobre el paseo de la vergüenza por la escuela y sobre el BMW blanco en el estacionamiento por el que Thor se había vuelto loco. Me preguntó de quién era ese BMW. Le dije que no sabía. Lo cual era técnicamente cierto, ya que no dije de quién era en voz alta. Me miró de reojo, como si supiera que no le estaba contando todo, pero no me presionó. Cuando llegamos a casa, me hizo sentarme en la mesa de la cocina mientras calentaba sobras de pollo con arroz en el microondas. Me quedé mirando el plato cuando me lo puso enfrente. No tenía nada de hambre. Se sentó frente a mí y dijo que íbamos a conseguir un abogado a primera hora de la mañana, y que hasta entonces no debía hablar con nadie. Se refería a ni amigos, ni Viviana, ni nadie de la escuela. Que mantuviera la boca completamente cerrada. Asentí y empecé a mover el arroz en mi plato con un tenedor. ¿Entendiste?, preguntó. Sí. Extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Ve a dormir un rato. Fui a mi cuarto y me acosté en mi cama, todavía con la ropa puesta, mirando mi celular. Estaba explotando con mensajes de texto y notificaciones. Todos en la escuela me estaban mandando mensajes o publicando sobre lo que pasó. Abrí Instagram y vi al menos 10 videos diferentes de mi paseo de la vergüenza. Yo, esposado, siendo conducido por la escuela con la mano de Escamilla en mi brazo. Los comentarios eran brutales. La mitad de la gente preguntaba qué había pasado y si estaba bien. Pero la otra mitad ya había decidido que era culpable. Alguien publicó una encuesta preguntando si yo era realmente un dealer, y el 60% votó que sí. Otra publicación mostraba una captura de pantalla de alguien diciendo que siempre supo que yo daba mala espina, lo cual era pura basura, ya que literalmente nunca habíamos hablado. Vi a mis compañeros de equipo de básquetbol comentando en diferentes publicaciones, algunos defendiéndome, otros guardando silencio. Puse mi celular boca abajo en mi buró, pero aún podía oírlo vibrar con nuevas notificaciones cada pocos segundos. No pude dormir, solo me quedé ahí, reviviendo todo. Desde el momento en que Thor se sentó en mi escritorio, hasta la cara roja de ira de Escamilla, hasta el sonido de la pantalla de mi laptop rompiéndose. A la mañana siguiente, mi mamá se reportó enferma en el trabajo, cosa que nunca hacía. La oía en el teléfono en la cocina, haciendo llamadas sobre abogados. Su estrés era obvio en cada conversación. No podemos pagar un abogado privado, repetía. ¿Calificamos para un abogado de oficio?
¿Cómo funciona eso? Estuvo en espera durante mucho tiempo con diferentes oficinas. La oí explicar la situación una y otra vez. Finalmente, alrededor de las 10 de la mañana, vino a mi cuarto. Dijo que nos habían asignado a una abogada de oficio llamada licenciada Ochoa, y que había aceptado reunirse con nosotros en su oficina en el centro esa misma tarde. Condujimos hasta allí en silencio, mi mamá agarrando el volante con fuerza. La oficina de la licenciada Ochoa estaba en un edificio viejo con una sala de espera diminuta que tenía revistas rotas en una mesita de centro. Cuando Ochoa salió a buscarnos, resultó ser más joven de lo que esperaba, quizás de unos 30 y tantos, con cabello oscuro recogido y unos ojos agudos pero cansados, que parecían haber visto demasiado. Le dio la mano a mi mamá y luego a mí. Su apretón fue firme y rápido. Nos dijo que la siguiéramos a su oficina. Su oficina era pequeña y atestada, con cajas de archivos apiladas contra una pared y un escritorio cubierto de papeles. La silla que me señaló tenía un rasgón en el asiento de vinilo y se podía ver la espuma amarilla saliendo. Mi mamá se sentó en la silla idéntica a mi lado. Ochoa se acomodó detrás de su escritorio, sacó un bloc de notas legal amarillo e hizo clic con una pluma. Me pidió que empezara desde el principio y le contara todo lo que pasó. Y así lo hice. Le expliqué que estaba en clase cuando Thor y los policías irrumpieron, cómo el perro rodeó mi escritorio y se sentó, las esposas y la laptop destruida, y mi casillero destrozado. Le conté sobre el estacionamiento y cómo Thor se volvió loco con el BMW blanco a 3 espacios de mi coche. Cómo Escamilla seguía exigiéndome que lo abriera, aunque mis llaves no funcionaban. Ochoa escribió constantemente mientras yo hablaba, su pluma moviéndose rápido sobre el papel amarillo. Nunca me interrumpió. Ni siquiera cuando me detuve para recordar detalles. Cuando terminé de explicar que me habían liberado sin cargos, pero me habían dicho que estuviera disponible, dejó la pluma y me miró directamente. Dijo que la regla más importante de ahora en adelante era que yo no le dijera absolutamente nada a la policía sin que ella estuviera presente. Y se refería a nada en absoluto, incluso si actuaban amigables o decían que solo querían aclarar unas preguntitas rápidas. Mi mamá asintió y apretó mi mano. Ochoa explicó que la alerta canina les dio causa probable para arrestarme y registrar mis cosas. Por eso, todo lo que pasó fue técnicamente legal, aunque se sintiera incorrecto. Dijo que el hecho de que Thor se sentara junto a mi escritorio era suficiente para justificar sus acciones en un tribunal. Sin embargo, continuó. La causa probable no es lo mismo que una prueba de culpabilidad. Y sin encontrar drogas reales contigo, o en tu coche, o en tu casillero, el caso en tu contra era débil. El problema es, dijo, si logran registrar ese BMW blanco y encuentran drogas adentro, y si de alguna manera logran conectarme con ese vehículo, entonces podría estar enfrentando cargos serios, incluyendo distribución y posiblemente incluso esas muertes en la otra prepa. Sentí que se me oprimía el pecho cuando dijo eso. Le pregunté qué pasaría si registraban el BMW y encontraban algo adentro. Ochoa se reclinó en su silla y dijo que dependería enteramente de quién fuera el dueño del coche y qué evidencia tuvieran que me vinculara a él. Si el coche pertenece a alguien que conoces y pueden probar que tenías acceso a él o que te han visto cerca de él, eso sería malo para tu caso. Me miró fijamente, con sus ojos agudos. ¿Hay algo que no me estés diciendo sobre ese BMW? ¿O sobre por qué Thor pudo haber alertado sobre ti? Se me revolvió el estómago. Podía sentir la mirada de mi mamá desde un lado. Negué con la cabeza. No. No sé nada al respecto. Lo cual era técnicamente cierto, ya que yo no sabía qué había realmente en el coche de Viviana. Ochoa me sostuvo la mirada unos segundos más, como si intentara leerme la mente. Luego asintió e hizo otra nota en su blog. Nos dijo que presentaría la documentación solicitando cualquier evidencia que tuviera la policía y que partiríamos de ahí. Mi mamá le dio las gracias varias veces mientras nos íbamos. El viaje a casa fue silencioso y tenso. Mi mamá mantuvo ambas manos en el volante y no encendió la radio como solía hacer. Cuando llegamos a casa me hizo sentarme en la mesa de la cocina, aunque ya casi era hora de cenar y yo no tenía hambre. Recalentó las sobras de pollo y arroz y me puso un plato enfrente. Luego se sentó frente a mí con su propio plato, que no tocó. Me dijo de nuevo que no hablara con nadie sobre el caso. Ni con mis amigos, ni con nadie de la escuela. Y definitivamente, con nadie conectado a esa situación del BMW. Asentí y moví el arroz en mi plato con el tenedor. ¿Entendiste?, preguntó. Sí. Extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Ve a dormir un rato. Fui a mi cuarto y me acosté en mi cama, todavía con la ropa puesta, mirando mi celular. Estaba explotando con mensajes y notificaciones. Esa noche, mi celular vibró con un mensaje de Viviana. Me pedía que la viera en nuestro lugar de siempre, en el estacionamiento del supermercado. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, sabiendo que mi mamá me acababa de decir que no hablara con nadie. Pero necesitaba entender qué estaba pasando y por qué Thor se había vuelto loco con su coche. Esperé hasta que mi mamá se quedó dormida en el sillón viendo la tele. La luz azul de la pantalla parpadeaba en su cara. Entonces agarré mis llaves y me escapé por la puerta principal, lo más silenciosamente posible. El supermercado estaba a unos 10 minutos, y estaba casi vacío a esa hora en un día de semana. Me estacioné en la esquina más alejada del estacionamiento, donde solíamos vernos. Vi el BMW blanco de Viviana ya estacionado allí, debajo de una luz rota. Estaba recargada en la puerta del conductor. Cuando salí de mi coche, pude ver que se veía asustada, de una forma que nunca la había visto. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando, y no dejaba de mirar alrededor del estacionamiento, como si alguien pudiera estar vigilando. Inmediatamente me preguntó si le había dicho a los policías que el coche era suyo. No le dije. No les dije nada. Un gesto de alivio inundó su rostro. Dio un paso adelante y me abrazó con fuerza.
Dijo que lamentaba mucho que me hubieran metido en este lío, y que alguien debió pedirle prestado el coche sin que ella supiera bien. Le pregunté quién haría eso. Ella se echó para atrás, secándose los ojos. Dijo que tal vez su hermano mayor o uno de sus amigos, ya que a veces se lo pedían, pero que ella lo averiguaría y arreglaría todo. Caminé hacia su BMW y lo miré más de cerca. El panel de la puerta, cerca del asiento del conductor, se veía un poco raro, como si alguien lo hubiera forzado para abrirlo y no lo hubiera vuelto a poner perfectamente. El borde de plástico no estaba al ras con el resto de la puerta. Podía ver un pequeño hueco. Cuando se lo señalé a Viviana, se acercó a examinarlo. Dijo que no lo había notado antes, que tal vez pasó en algún estacionamiento cuando no estaba prestando atención. Su explicación sonaba débil, y se notaba que estaba nerviosa. Me agarró las manos y me rogó que no les dijera a los policías que el BMW era suyo, porque toda su familia se metería en problemas y de todos modos no me ayudaría a mí, ya que yo no había hecho nada malo. Quería creer su historia sobre alguien que pidió prestado el coche, pero algo se sentía incompleto, como si estuviera omitiendo detalles importantes. Nos quedamos allí, en el estacionamiento oscuro, unos minutos más, mientras ella seguía pidiéndome que prometiera que no diría nada. Finalmente, le dije que tenía que irme a casa. Conduje de vuelta sintiéndome más confundido que antes. Mi mente daba vueltas con preguntas sobre qué había realmente en ese panel de la puerta y por qué Viviana parecía tan asustada. A la mañana siguiente, me levanté temprano y conduje a la prepa, tratando de actuar como si todo fuera normal. Llegué a la entrada principal y estaba caminando hacia mi primera clase cuando la secretaria de la dirección me interceptó en el pasillo. Dijo que la directora Beltrán necesitaba verme de inmediato. Me acompañó a la oficina administrativa. Beltrán estaba esperando en su oficina con la puerta ya abierta. Me hizo un gesto para que me sentara en la silla frente a su escritorio. Me dijo que, debido a la investigación policial en curso y la gravedad de las acusaciones en mi contra, la escuela me ponía en suspensión de emergencia hasta que se resolviera el asunto. Me incliné hacia adelante en la silla y argumenté que no me habían acusado de nada y que era completamente inocente. Beltrán juntó las manos sobre su escritorio. Entiendo tu posición, pero la escuela tiene que dar prioridad a la seguridad de los estudiantes por encima de todo. Sacó una carta que ya estaba escrita e impresa. La deslizó sobre el escritorio hacia mí. La carta describía los términos de la suspensión y decía que podía apelar ante la junta escolar una vez que la investigación policial concluyera y los cargos fueran presentados o desestimados definitivamente. Tomé la carta con manos temblorosas. ¿Cuánto durará esto? Beltrán dijo que no podía darme un plazo específico, ya que dependía de qué tan rápido la policía completara su investigación. Se puso de pie, indicando que la reunión había terminado. Me dijo que tenía que abandonar las instalaciones de inmediato y que me reportarían por invasión de propiedad si regresaba antes de que se levantara la suspensión. Agarré la carta y salí de la oficina de Beltrán sin decir nada más. El pasillo se sintió como si midiera kilómetros mientras me dirigía a la entrada principal. Mis pasos resonaban en los casilleros. A través de las ventanas de las puertas de los salones, podía ver a los estudiantes volteando a mirarme. Algunos señalando, otros sacando sus celulares. Un grupo de chavos de segundo año que ni siquiera conocía pegaron sus caras al vidrio del salón 204, y uno de ellos definitivamente tomó una foto. Para cuando llegué a las puertas principales, me ardía la cara y mis manos temblaban tanto que la carta de suspensión se arrugaba en mi mano. El sol de la mañana me golpeó cuando salí. Me di cuenta de que, para la hora del almuerzo, todos sabrían que me habían corrido. Mi celular ya estaba vibrando en mi bolsillo con notificaciones. Probablemente capturas de pantalla mías caminando por los pasillos, compartiéndose en todas las redes sociales. Llegué a mi coche y me senté en el asiento del conductor durante unos 10 minutos antes de poder siquiera meter la llave en el encendido. Cuando finalmente salí del estacionamiento, vi más celulares apuntándome desde el patio de los de último año. Esto estaría por todo Instagram en menos de una hora. Todos publicando sobre cómo el dealer estaba recibiendo su merecido. Conduje a casa y me senté en el sillón, mirando a la nada, hasta que mi teléfono sonó alrededor de las 2 p.m. El nombre de la entrenadora Becerra apareció en la pantalla. Sentí un hueco en el estómago incluso antes de contestar. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, aunque ambos sabíamos que era mentira. Se quedó en silencio unos segundos antes de decirme que tenía que sacarme del equipo de básquetbol mientras la investigación estuviera en curso. Su voz sonaba genuinamente triste, pero explicó que la escuela no podía tener a alguien bajo investigación por tráfico de drogas representándolos en los juegos. Teníamos el partido de las finales la próxima semana. El partido al que se suponía que vendrían los scouts, reclutadores. Había contado con ese juego para demostrar lo que podía hacer. ¿Es permanente o solo temporal? Dijo que dependía de cómo resultaran las cosas con la policía. El silencio se alargó entre nosotros, hasta que finalmente pregunté por mis oportunidades de beca. La pregunta que había tenido demasiado miedo de hacer. La entrenadora Becerra se quedó completamente callada. Podía oír su respiración al otro lado de la línea. Finalmente dijo que los reclutadores universitarios probablemente no verían mi situación con buenos ojos en este momento. Sus palabras fueron cuidadosas, como si tratara de no destruirme por completo. Sugirió que me enfocara en limpiar mi nombre primero y me preocupara por el básquetbol después, pero pude oír lo que no estaba diciendo. Mi última temporada se había acabado. Las ofertas de beca por las que había trabajado desde primer año probablemente se habían ido. 4 años de prácticas por la mañana temprano, de elegir el gimnasio en lugar de fiestas, de estudiar jugadas hasta la medianoche, todo borrado en una sola mañana, porque un perro se sentó junto a mi escritorio. Le di las gracias por llamar y colgué antes de que pudiera oír cómo se me quebraba la voz. Mi mamá llegó temprano a casa del trabajo, alrededor de las 4 p.m. Me encontró sentado en la sala con todas las luces apagadas.
No preguntó por qué estaba en la oscuridad. Solo se sentó a mi lado en el sillón y puso su mano en mi hombro. Me dijo que la licenciada Ochoa había llamado con una actualización. Todo mi cuerpo se tensó, esperando más malas noticias. La policía se estaba preparando para registrar el BMW blanco, y querían interrogarme de nuevo sobre mi conexión con él. Mi mamá dijo que Ochoa me aconsejaba que siguiera sin decir absolutamente nada a la policía sin ella presente, y que había presentado algún tipo de documentación solicitando cualquier evidencia que tuvieran que me vinculara al vehículo. Entonces mi mamá se giró para mirarme directamente. ¿Sabes de quién es ese BMW? Abrí la boca para responder, pero al principio no salió nada. La duda fue demasiado larga, demasiado obvia. Pude ver que mi mamá lo notó. Finalmente dije, no estoy seguro. Lo cual era técnicamente cierto, ya que no quería admitir que sabía que era el coche de Viviana. Mi mamá estudió mi cara unos segundos más antes de asentir lentamente, pero me di cuenta de que no me creyó. Se levantó y dijo que hablaríamos más después de que hiciera la cena. Se fue a la cocina, dejándome solo con mis pensamientos. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara asustada de Viviana en el estacionamiento, rogándome que no les dijera a los policías sobre su coche. Alrededor de la medianoche, agarré mi celular y empecé a buscar información sobre las alertas caninas. 9. Encontré artículo tras artículo sobre perros antidrogas que se equivocaban, sobre casos que se anulaban porque los perros alertaban sobre personas inocentes. Un estudio decía que los perros solo eran precisos como el 50% de las veces en algunas situaciones. Otro artículo hablaba de cómo los manejadores daban señales inconscientes a sus perros para que alertaran sobre personas de las que ya sospechaban, incluso cuando no había drogas. Leí sobre un caso en Illinois donde un perro alertó sobre el coche de un tipo. Se lo destrozaron buscando drogas y no encontraron nada. El tipo demandó y ganó, porque resultó que el manejador había entrenado al perro para alertar bajo orden. Me quedé despierto hasta las 3 a.m. leyendo todo lo que pude encontrar, tomando capturas de pantalla de los artículos más importantes. Quizás esta era la respuesta. Quizás Thor se había equivocado conmigo. O quizás su manejador de alguna manera lo hizo alertar porque estaban muy seguros de que alguien en ese salón era culpable. A la mañana siguiente, conduje a la biblioteca en cuanto abrió a las 9 a.m. Usé una de sus computadoras para imprimir los artículos que había encontrado sobre los problemas de fiabilidad de los CNUV. Las hojas salían de la impresora en una pila gruesa. La bibliotecaria me miró raro cuando pagué por 47 páginas impresas, pero no dijo nada. Conduje directamente a la oficina de la licenciada Ochoa en el centro. Entré sin cita. La recepcionista empezó a decirme que necesitaba agendar algo, pero Ochoa salió de su oficina y me hizo una seña para que pasara. Extendí los artículos sobre su escritorio y le expliqué lo que había encontrado sobre las falsas alertas y el sesgo del manejador. Ella tomó el primer artículo y empezó a leer, sus ojos moviéndose rápidamente por las páginas. Después de revisar unos 5, levantó la vista. Dijo que esto podría ser útil para construir una duda razonable si el caso llegaba a juicio. Pero luego dejó los papeles y me dijo que todavía teníamos que abordar porque Thor alertó específicamente sobre mí 2 veces. Una en el salón y otra en el pasillo. El perro se había vuelto absolutamente loco en ambas ocasiones. Más fuerte que cualquier alerta que el manejador había visto en 2 años, según lo que le dijeron a la policía. No tenía respuesta para eso. Y la licenciada Ochoa tampoco. 2 días después, decidí intentar volver a la escuela para pedirles mis tareas a los maestros. Sabía que estaba suspendido, pero pensé que si iba durante el almuerzo, cuando la mayoría de la gente estaba en la cafetería, podría entrar rápido y hablar con la maestra Garza. Me estacioné en el lote de visitantes y caminé hacia la entrada principal, tratando de parecer casual. El guardia de seguridad me vio venir y se me puso justo enfrente antes de que siquiera llegara a la puerta. Me dijo que los estudiantes suspendidos no tenían permitido estar en las instalaciones y que necesitaba irme de inmediato. Traté de explicarle que solo quería recoger mi tarea, pero me interrumpió. Dijo que si no me iba en ese mismo momento, llamaría a la policía. La forma en que lo dijo dejó claro que no estaba bromeando. Me di la vuelta y regresé a mi coche, mi cara ardiendo de vergüenza otra vez. Desde el estacionamiento, podía ver a los estudiantes en las ventanas, observando toda la escena. Probablemente tomando más fotos para publicar en línea, me senté en mi coche unos minutos tratando de decidir qué hacer cuando vi a la maestra Garza cruzando el estacionamiento hacia mí. Llevaba mis libros de texto y una carpeta gruesa. Cuando llegó a mi ventana me los pasó. Me dijo que había reunido todas mis tareas para las próximas 2 semanas y que había incluido guías de estudio para los próximos exámenes. Su voz era compasiva, pero no dejaba de mirar hacia el edificio de la escuela, como si le preocupara que alguien la viera ayudándome. Dijo que esperaba que todo se resolviera, pero que no la podían ver ayudándome demasiado, dadas las circunstancias. Le di las gracias y ella regresó rápidamente al edificio, con los brazos cruzados como si tuviera frío, aunque hacía calor. Conduje a casa con los libros de texto en el asiento del copiloto, sintiéndome más aislado que nunca. Esa tarde estaba acostado en mi cama, revisando mi celular, cuando me saltó una notificación de un DM. Mensaje directo de Laura. No habíamos hablado desde que terminamos hace 3 meses, así que ver su nombre hizo que mi corazón diera un vuelco. Abrí el mensaje. Dijo que había visto algo raro la noche anterior a la redada. Estaba en la escuela hasta tarde por el comité del anuario y vio a Viviana discutiendo con un tipo mayor cerca del BMW blanco en el estacionamiento, como a las 10 p.m. Laura dijo que estaban moviendo cajas de la camioneta de él al coche de Viviana, y que Viviana se veía muy molesta por algo. El tipo era alto, con barba, y conducía una pick-up, camioneta negra. Laura tomó una foto porque todo el asunto se veía sospechoso,
pero no le dio importancia hasta que ocurrió la redada. Me envió la foto. Podía ver claramente a Viviana parada junto a su BMW mientras un tipo que no reconocí cargaba una caja hacia la cajuela. Mis manos empezaron a temblar mientras miraba la imagen. Esto era la prueba de que alguien más tenía acceso al coche de Viviana. Esto era la prueba de que, fuera lo que fuera que estuviera en ese BMW, alguien más lo puso allí. Pero también era la prueba de que Viviana sabía de esto, que ella había estado allí cuando sucedió. Hice una captura de pantalla del mensaje de Laura y de la foto. Mi mente daba vueltas pensando qué hacer ahora. Me quedé mirando esa captura de pantalla durante horas esa noche. Mi pulgar flotando sobre el botón de borrar una docena de veces. Una parte de mí quería fingir que nunca la vi, para proteger a Viviana como me lo pidió, pero la otra parte seguía viendo la cara de Escamilla en el estacionamiento, oyéndolo decir que esos 3 chavos estaban planeando funerales, alrededor de las 2 a.m. Finalmente tomé una decisión. Le envié un mensaje de texto a la licenciada Ochoa preguntándole si podía verla a primera hora de la mañana. Respondió en minutos. Ven a mi oficina a las 8. Apenas dormí. Solo me quedé mirando la foto de Viviana parada junto a su BMW, mientras ese tipo cargaba cajas hacia la cajuela. A la mañana siguiente, conduje a la oficina de Ochoa en el edificio del gobierno en el centro. Sentía el celular pesado en mi bolsillo. Su oficina era diminuta. Me hizo un gesto para que me sentara y saqué mi celular, mis manos temblando mientras abría la captura de pantalla. Ochoa se inclinó hacia adelante, estudiando la imagen cuidadosamente. ¿Quién te envió esto? Mi ex, Laura. Estaba en la escuela hasta tarde por el comité del anuario. Ochoa hizo zoom en la foto, enfocándose en las cajas, la camioneta, la cara del tipo. Dijo que esto era evidencia significativa de que alguien más tenía acceso al vehículo que Thor había señalado, y que probablemente podría conseguir las grabaciones de seguridad del estacionamiento de esa noche para verificar la versión de Laura. Luego me miró con esos ojos agudos y preguntó de nuevo, ¿de quién es el coche? Abrí la boca, pero al principio no salió nada. Esperó, sin presionarme, solo observándome luchar con la decisión. Finalmente lo admití. El BMW pertenece a mi novia, Viviana. Pero te juro que nunca lo conduje, nunca tuve llaves, nunca puse nada en él. La expresión de Ochoa cambió. Su mandíbula se tensó mientras se reclinaba en su silla. Esta información lo cambia todo, dijo. Ahora la fiscalía puede argumentar que tenías acceso al vehículo y que ayudaste a almacenar las drogas. Protesté. Que nunca toqué su coche. Que ni siquiera conocía a ese tipo de la foto. Pero Ochoa me interrumpió. Me dijo que necesitaba decidir qué era más importante. Proteger a Viviana o protegerme a mí mismo. La policía rastrearía el registro del BMW pronto, si no lo habían hecho ya. Y cuando lo hicieran, mi silencio parecería que estaba escondiendo algo, en lugar de solo ser inocente. Dijo que la obstrucción de la justicia era un cargo real que podían añadir, y que empeoraría todo. Me sentí enfermo sentado allí, dándome cuenta de lo mucho que la había regado por no decirles sobre el BMW desde el principio. Ochoa dijo que solicitaría las grabaciones de seguridad y presentaría mi declaración formal de que nunca tuve acceso al vehículo, pero dejó claro que estaba corriendo un riesgo enorme por haber esperado tanto tiempo para decir la verdad. Conduje a casa sintiéndome peor que antes, sabiendo que probablemente acababa de hacerme todo más difícil por tratar de proteger a Viviana. Esta tarde, estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina cuando mi celular sonó con un número desconocido. Contesté. Oí la voz de Moreno, lo que hizo que se me cayera el estómago, porque Ochoa dijo específicamente que la policía no debía contactarme directamente. Dijo que habían rastreado el registro del BMW a la familia de Viviana. Quería saber por qué no había mencionado que el coche que Thor señaló era el de mi novia. Se me secó la boca, logré decir, quiero a mi abogada presente. Y colgué. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Sonó de nuevo de inmediato. El número de Moreno parpadeando en la pantalla. Contesté sin pensar. 3 chavos están muertos, dijo. Sus padres los están enterrando esta semana, y tú estás protegiendo al dealer que los mató. Dijo que eso me hacía cómplice de sus asesinatos, que yo era tan culpable como quien vendió esas pastillas. Colgué otra vez y apagué mi celular. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. A la mañana siguiente llamé a Ochoa en cuanto abrió su oficina y le conté sobre las llamadas de Moreno. Se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo una grosería que nunca le había oído usar. Me dijo que estaba presentando una queja formal contra Moreno por contactarme sin mi abogada presente, y que se aseguraría de que el juez supiera sobre esta violación, pero luego dijo algo que me heló la sangre. La policía ahora tenía suficiente para una orden de registro del BMW, y una vez que la ejecutaran, todo saldría a la luz. Me dijo que necesitaba prepararme para lo que pudieran encontrar, y para lo que eso significaría para mi caso. Pasé el resto del día en una nube, apenas capaz de concentrarme en algo. Esa noche, sabía que no debía ir a casa de Viviana, pero tenía que hablar con ella. Tenía que entender qué estaba pasando realmente. Conduje hasta allí alrededor de las 9 p.m., y me estacioné al final de la calle, con el estómago hecho un nudo. Cuando toqué a su puerta, me abrió con los ojos rojos e hinchados, su cara marcada por las lágrimas. Me jaló hacia adentro rápidamente. Dijo que la policía había venido esa tarde con una orden de registro y habían revisado su BMW, que habían encontrado un compartimento oculto en el panel de la puerta, con pastillas y dinero en efectivo adentro, y que se habían llevado el coche entero como evidencia. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Viviana me agarró las manos y juró que no sabía que el compartimento estaba allí, que alguien debió instalarlo sin decirle. Dijo que el amigo de su hermano mayor, Esteban, le había pedido prestado el coche varias veces durante el último mes, y que él debía estar usándolo para guardar drogas. ¿Puedes probar que Esteban lo instaló? Negó con la cabeza, llorando más fuerte.
Dijo que Esteban ya era conocido por la policía por vender y que probablemente negaría todo. Le hice la pregunta que me había estado quemando la mente desde el estacionamiento. ¿Por qué no me dijiste nada de esto antes? ¿Por qué dejaste que me arrestaran? ¿Dejaste que me sentara en una celda? ¿Que me suspendieran de la escuela? ¿Cuando sabías que tu coche tenía algo que ver con esto? Viviana se derrumbó por completo, deslizándose por la pared hasta sentarse en el suelo. Dijo que estaba asustada y que no quería perderme. Que pensó que si se quedaba callada, todo se calmaría. Me rogó que no le dijera a la policía que yo sabía sobre el coche de antemano, porque eso nos haría ver culpables a los dos, como si estuviéramos trabajando juntos. Me quedé allí, mirándola llorar en el suelo, y me di cuenta de que estaba más preocupada por ella misma que por lo que me pasó a mí, por mi laptop destruida, mis oportunidades de beca perdidas y mi temporada de básquetbol. Seguía diciendo que me amaba y pidiéndome que confiara en ella, pero todo en lo que podía pensar era en la voz de Moreno diciendo que esos 3 chavos estaban muertos, y que yo estaba protegiendo a la persona responsable. Me fui sin decir nada más. Simplemente salí por la puerta principal y me subí a mi coche. Mis manos temblaban en el volante durante todo el camino a casa. Cuando regresé, mi mamá estaba dormida en el sillón con la tele encendida. Fui directo a mi cuarto y saqué mi celular. Le envié un mensaje de texto a Viviana. No puedo seguir mintiendo por ti. Podría ir a la cárcel por algo que no hice. Me llamó de inmediato. Dejé que se fuera al buzón de voz. Luego me respondió el mensaje. Si de verdad me quisieras, confiarías en mí y me apoyarías. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. No me preguntaba si yo estaba bien. No estaba preocupada por lo que me pasaría a mí. Estaba preocupada por ella misma, por lo que yo pudiera decirle a la policía. Apagué mi celular e intenté dormir. Pero no podía dejar de pensar en esos 3 chavos muertos y en sus padres planeando funerales. La licenciada Ochoa llamó a las 7:30 de la mañana siguiente. Me despertó. Su voz sonaba urgente. Dijo que necesitábamos una reunión de emergencia en su oficina lo antes posible. La policía había ejecutado la orden de registro en el BMW y había encontrado evidencia significativa. Me vestí rápido, mi mamá me llevó al centro. Ambos en silencio en el coche. La oficina de Ochoa estaba pequeña y abarrotada. Nos sentó y abrió una carpeta con fotos de la policía del interior del BMW. Habían encontrado un compartimento oculto construido en el panel de la puerta del lado del conductor, instalado profesionalmente, con un mecanismo de liberación. Adentro había pastillas que parecían Adderall pero dieron positivo por fentanilo, además de casi $60 en efectivo envueltos en ligas. Me pidió que le contara todo sobre mi relación con Viviana y ese coche. Se acabaron las reservas. Finalmente, le expliqué toda la situación. Cómo el BMW era de Viviana. Cómo había notado que el panel de la puerta se veía raro. Cómo Laura había presenciado a alguien cargando cajas en él. Ochoa escuchó sin interrumpir, tomando notas en su bloc amarillo. Dijo que necesitábamos ser proactivos en lugar de reactivos. Teníamos que proporcionar una declaración formal estableciendo que yo nunca conduje el BMW, nunca tuve llaves y no sabía nada de compartimentos ocultos. Esto no garantizaría que no me acusaran. Pero quedarnos callados mientras ellos construían un caso conectándome a ese vehículo sería peor. Sacó una grabadora y dijo: vamos a documentar todo ahora mismo. Crear una línea de tiempo de tu relación con Viviana y cada interacción que tuviste con su coche. ¿Esto significa que estoy echando a Viviana de cabeza? Pregunté. Ochoa me miró seriamente. Significa que estás diciendo la verdad. Si Viviana es inocente, no tiene nada de qué preocuparse. Pero proteger a alguien que podría estar involucrado en el tráfico de drogas que mató a 3 jóvenes. Eso no es lealtad. Es una estupidez. Pasamos las siguientes 2 horas redactando una declaración detallada. Ochoa me hacía preguntas y grababa mis respuestas, deteniéndome frecuentemente para que aclarara detalles o añadiera información. ¿Cuándo empezaste a salir con Viviana? En octubre, hace como 5 meses. ¿Alguna vez has conducido su BMW? No, nunca. ¿Alguna vez te lo prestó? No. Ella conducía cuando salíamos a algún lado. ¿Tenías llaves? No, solo las llaves de mi propio coche. ¿Cuándo notaste por primera vez el panel de la puerta? La noche que fui a su casa después de que me liberaron. ¿Le preguntaste al respecto? Sí, y dijo que no lo había notado antes. ¿Alguna vez viste a alguien más con el coche? Solo esa vez que Laura mencionó, pero yo no lo presencié. Ochoa grabó todo, incluyendo las solicitudes de las grabaciones de seguridad del estacionamiento que había presentado y la investigación sobre la fiabilidad canina que habíamos reunido. Dijo que enviaría todo a la oficina de la Fiscalía hoy mismo, junto con una solicitud formal para que investigaran a otros sospechosos conectados al BMW. Esa tarde, Ochoa llamó. Dijo que las grabaciones de seguridad del estacionamiento de la prepa habían llegado. Me envió capturas de pantalla a mi celular. Las abrí con el corazón acelerado. La grabación del día de la redada mostraba mi Mitsubishi azul marino estacionado en su lugar habitual, en la sección azul. 3 espacios más allá estaba el BMW blanco de Viviana. La marca de tiempo mostraba que yo había llegado a las 7:40 y 2 a.m. Me estacioné y entré directamente al edificio de la escuela. El BMW ya estaba allí cuando llegué. Más grabaciones me mostraban saliendo de mi coche a las 3:15 p.m., después de la práctica de básquetbol y marchándome. Nunca me acerqué al BMW, ni siquiera pasé caminando junto a él. Ochoa dijo que esto era bueno, porque establecía una clara separación entre mi vehículo y aquel por el que Thor alertó. La grabación más importante era de 2 semanas antes. La noche en que Laura había mencionado ver algo raro. La marca de tiempo decía 10:17 p.m. Mostraba a un tipo mayor,
quizás de veintitantos años, estacionando una camioneta pick-up junto al BMW. Abrió la batea de la camioneta y comenzó a mover cajas de cartón a la cajuela del BMW. Viviana estaba parada cerca, viéndose incómoda, con los brazos cruzados, cambiando su peso de un pie a otro. No estaba ayudando a mover las cajas, pero definitivamente estaba allí, mirando cómo sucedía. El tipo hizo 4 viajes de ida y vuelta, cargando cajas. Luego se fue en la pick-up. Viviana se subió al BMW y se fue 2 minutos después. Ochoa dijo que esto apoyaba la teoría de que alguien más estaba usando el coche de ella para almacenar drogas, y que Viviana podría haberlo sabido, pero no era la dealer real. La pregunta era quién era el tipo y si Viviana lo identificaría. La policía interrogó a Viviana al día siguiente. Ochoa tenía fuentes en el departamento que la mantenían actualizada, y me llamó esa tarde con los detalles. Viviana había admitido que el BMW era suyo, pero afirmó que el amigo de su hermano mayor se lo había pedido prestado mucho durante los últimos 2 meses. Les había dado su nombre sin dudar mucho. Un tipo llamado Esteban, que ya era conocido por la policía por delitos de drogas anteriores, principalmente posesión y narcomenudeo. Viviana les dijo que Esteban le dijo que necesitaba su coche porque su camioneta estaba en el taller, y que ella se lo prestó porque su hermano respondió por él. Afirmó que no sabía que Esteban lo estaba usando para transportar drogas y que no tenía idea del compartimento oculto. La policía se mostró escéptica, pero no podían probar que estaba mintiendo. La dejaron ir, pero le dijeron que no saliera de la ciudad mientras investigaban más. 2 días después, Moreno llamó a la oficina de Ochoa. Me pidió que fuera para otra entrevista. Esta vez, su tono por teléfono fue completamente diferente. Menos acusador y más investigativo. Ochoa y yo nos reunimos con él en la comandancia, en una sala de interrogatorios diferente a la anterior. Esta tenía ventanas, en lugar de la caja sin ventanas en la que me habían metido originalmente. Moreno tenía fotos extendidas sobre la mesa y una laptop abierta con lo que parecían grabaciones de vigilancia. Me hizo preguntas detalladas sobre mis interacciones con el coche de Viviana. ¿Alguna vez estuviste dentro de él como pasajero? Sí, probablemente una docena de veces. Cuando íbamos al cine o a restaurantes. ¿Alguna vez tocaste los paneles de las puertas o notaste algo inusual? No, hasta esa noche después de que me liberaron. ¿Alguna vez conociste a alguien llamado Esteban? No, nunca había oído ese nombre. Moreno me mostró una foto de las redes sociales de alguien. Un tipo con la cabeza rapada y tatuajes en el cuello. Lo reconocí de inmediato como alguien con quien había visto a Viviana hablando una vez en un estacionamiento afuera de una tienda de conveniencia. Pero nunca había hablado con él directamente ni me lo habían presentado. Ochoa presentó toda nuestra evidencia en una carpeta que había preparado. La grabación del estacionamiento que mostraba la clara separación entre mi Mitsubishi y el BMW el día de la redada. El video de seguridad de Esteban cargando cajas mientras Viviana observaba. La investigación sobre la fiabilidad canina, mostrando el historial de alertas de Tor y las tasas de falsos positivos. Mis declaraciones consistentes de inocencia desde el principio. Argumentó que no había evidencia real que me conectara con las drogas, más allá de la alerta de Tor, la cual, dijo, podría haber sido un falso positivo o contaminación cruzada por estar cerca de Viviana, quien había estado cerca de Esteban, quien había estado manejando las drogas. Moreno escuchó y tomó notas, su expresión neutral. Dijo que estaban investigando a Esteban ahora y que lo tenían bajo vigilancia. Si Esteban era el dealer, lo sabrían pronto. Me dijo que yo seguía siendo una persona de interés, pero que estaban explorando otras pistas. Ochoa preguntó si eso significaba que no planeaban acusarme. Moreno dijo que no podía hacer promesas, pero que la evidencia se estaba alejando de mí y apuntaba hacia Esteban. Salimos de la comandancia y sentí que podía respirar un poco más tranquilo por primera vez desde que Thor se había sentado junto a mi escritorio. Pero Ochoa me advirtió que no me relajara todavía, porque las investigaciones podían cambiar de dirección rápidamente. 2 días después mi teléfono sonó mientras estaba sentado en mi cuarto tratando de ponerme al día con la tarea que había perdido durante la suspensión. El número de Ochoa apareció en la pantalla. Se me cayó el estómago. Me dijo que Moreno quería hablar y me preguntó si podía ir a su oficina en 1 hora. Conduje hasta allí con mi mamá, ambos en silencio. Cuando llegamos, Ochoa tenía su laptop abierta con notas extendidas sobre su escritorio. Explicó que Moreno había llamado con noticias importantes sobre la investigación. La policía había arrestado a Esteban después de seguirlo durante 3 días y atraparlo haciendo un trato en un estacionamiento del centro. Durante el interrogatorio, Esteban admitió haber usado el BMW de Viviana para almacenar y mover drogas, sin que ella supiera todos los detalles. Afirmó que Viviana sabía que él vendía, pero que no sabía sobre el compartimento oculto que él había instalado en el panel de su puerta. Esto significaba que Viviana podría enfrentar cargos por permitir que su coche fuera usado, pero eran cargos menores que los de tráfico real. Ochoa dijo que esto era bueno para mi caso, porque probaba que alguien más tenía acceso al BMW y lo estaba usando activamente para almacenar drogas. Sentí un gran alivio, pero traté de no mostrarlo demasiado, porque Viviana seguía en problemas. Mi mamá apretó mi mano por debajo de la mesa. A la mañana siguiente, Ochoa volvió a llamar. Esta vez su voz sonaba diferente. Más ligera, dijo que la fiscalía había revisado toda la evidencia y había decidido no presentar cargos en mi contra. No tenían suficientes pruebas que me conectaran con Esteban o la operación de drogas, y las grabaciones del estacionamiento, más la confesión de Esteban, dejaban claro que yo no estaba involucrado. Pude respirar por primera vez en 3 semanas. Respirar de verdad, sin sentir que mi pecho estaba aplastado. Mi mamá empezó a llorar lágrimas de felicidad y me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Ochoa nos advirtió que esto no significaba que todo fuera perfecto, pero que la amenaza inmediata de cargos criminales había desaparecido.
Le di las gracias unas 10 veces antes de colgar. Mi mamá preparó mi cena favorita esa noche, aunque realmente no podíamos pagar los ingredientes. Y por unas horas, todo se sintió casi normal de nuevo. Pero al día siguiente, Moreno me llamó directamente. Su tono era puramente profesional. Dijo que necesitaba entender que el hecho de que no me presentaran cargos no significaba que pensaran que era completamente inocente. Solo significaba que no tenían suficiente evidencia para llevarme a juicio y ganar. Si aparecía alguna prueba nueva que me conectara con Esteban, o que demostrara que yo sabía de las drogas, podrían reabrir todo el asunto y presentar cargos más adelante. Me dijo que no me metiera en problemas y que mantuviera mi distancia de Viviana y de cualquiera conectado con el caso. Dije que entendía y colgué. Sentí como si el alivio de ayer tuviera una grieta. Mi mamá preguntó qué dijo. Le conté y vi cómo su cara se volvía a preocupar. Dijo que lidiaríamos con lo que viniera, pero que por ahora debía concentrarme en volver a mi vida normal, excepto que la vida normal se había ido, y no estaba seguro de cómo recuperarla. La directora Beltrán me llamó a su oficina 2 días después de la decisión de la fiscalía. Tenía papeles extendidos en su escritorio y su expresión era seria, pero no enojada como antes. Dijo que mi suspensión quedaba levantada basándose en la revisión de la fiscalía, pero había condiciones. Tenía que firmar un contrato de comportamiento, prometiendo seguir todas las reglas de la escuela, reportar cualquier contacto con la policía y mantener buenas calificaciones. También dijo que el incidente quedaría en mi expediente académico permanentemente, lo que significaba que las universidades podrían verlo cuando aplicara. Me permitirían volver a clases a partir del lunes, pero tenía que reunirme con el orientador vocacional de la escuela cada semana por el resto del semestre. Firmé el contrato sin discutir. Volver a la escuela era mejor que estar sentado en casa viendo cómo mi futuro desaparecía. Beltrán me entregó un horario para las citas de orientación y me dijo que esperaba que usara esto como una experiencia de aprendizaje. Asentí y salí de su oficina. Sentí que me habían devuelto la vida, pero con condiciones que nunca desaparecerían del todo. La entrenadora Becerra me envió un mensaje de texto esa tarde, pidiéndome que pasara por el gimnasio. Cuando llegué, estaba en su oficina, con los horarios de práctica colgados en la pared detrás de ella. Me dijo que estaba de vuelta en el equipo, con efecto inmediato. Mi corazón dio un salto, pero luego dijo que había perdido mi puesto como capitán, debido a la interrupción y la atención que toda la situación había traído al programa. Uno de los otros chavos de último año sería el capitán por el resto de la temporada. Lo acepté sin discutir. Honestamente estaba agradecido de poder volver a jugar. Estar en la cancha era el único lugar donde mi cerebro dejaba de dar vueltas con todo lo que había pasado. ¿Entendiste?, preguntó. Sí. Bien. La práctica es mañana a las 3:30. Y más te vale estar listo para trabajar. Al salir de su oficina, me crucé con algunos de mis compañeros de equipo en el pasillo. Vi la decepción en sus miradas. No dijeron nada malo. Pero tampoco dijeron nada en absoluto. Y de alguna manera, eso se sintió peor. La semana siguiente, me enteré por gente de la escuela que Viviana había sido acusada de permitir que su vehículo fuera usado para el tráfico de drogas. Era un cargo menor que el de Esteban, no distribución real, pero seguía siendo serio. Su abogado la metió en algún tipo de programa donde tomaría clases de educación sobre drogas, haría servicio comunitario y se reuniría con un consejero que trabajaba con personas conectadas a casos de drogas. Si completaba todo con éxito, los cargos podrían reducirse o incluso desestimarse. Una parte de mí se sentía mal por ella, porque probablemente de verdad no sabía sobre el compartimento oculto. Pero otra parte de mí seguía enojada porque me había pedido que me quedara callado y la protegiera, cuando yo enfrentaba cargos mucho peores. Oí que se dio de baja de nuestra prepa y que estaba terminando el último año en línea, para evitar toda la atención y los chismes. Me envió un mensaje de texto 3 días después. Preguntaba si podíamos hablar. El mensaje se quedó en mi celular durante horas mientras lo miraba. Decía que lamentaba todo y que quería explicarme lo que realmente pasó con Esteban y el BMW. Dijo que nunca quiso que yo saliera lastimado y que entendía si la odiaba, pero que solo quería una oportunidad de contarme su versión. Escribí respuestas una docena de veces, y las borré todas. Finalmente cerré la aplicación de mensajes y no respondí. Pensé en todo lo que pasó. Me di cuenta de que, incluso si ella no sabía sobre el compartimento oculto, sabía lo suficiente como para estar preocupada cuando aparecieron los policías. Sabía que Esteban vendía, sabía que su coche estaba involucrado de alguna manera. Y cuando las cosas se pusieron feas, eligió protegerse a sí misma pidiéndome que me quedara callado, en lugar de solo decir la verdad desde el principio. Quizás eso tenía sentido desde su perspectiva, pero también significaba que estaba dispuesta a dejar que yo pagara los platos rotos para salvarse ella. No podía superar eso. Mi mamá y yo nos reunimos con la licenciada Ochoa una última vez en su oficina para cerrar todo oficialmente. Ochoa tenía una carpeta con todo el papeleo y copias de la decisión de la fiscalía. Nos dijo que estaba presentando una queja formal sobre cómo Escamilla manejó todo el arresto, especialmente la forma agresiva en que me trató en el estacionamiento y en mi casillero. También estaba planteando preguntas sobre la fiabilidad de Thor, ya que el perro había dado una alerta tan fuerte sobre mí, cuando yo no tenía nada que ver con las drogas. Supuestamente, el departamento de policía estaba revisando sus procedimientos caninos, C9, debido a la queja, aunque Ochoa dijo que esas revisiones usualmente no cambiaban mucho. Me miró a través de su escritorio y dijo que yo había manejado una situación imposible con verdadera integridad. Dijo que a veces hacer lo correcto significaba perder a gente que te importaba, y que eso era difícil, pero que también era parte de madurar y de averiguar quién quería ser. Dolió escucharlo, porque era verdad. Había perdido a Viviana. Había perdido mi capitanía. Había perdido mi expediente limpio.
Había perdido la forma en que mis compañeros de equipo me miraban, pero tampoco había mentido para proteger a alguien que estaba dispuesto a dejarme caer por algo que no hice. Ochoa nos dio la mano a ambos y dijo que si alguna vez necesitaba algo la llamara. Mi mamá le dio las gracias como 50 veces. Salir de esa oficina se sintió como cerrar una puerta a las peores 3 semanas de mi vida. Aunque sabía que las consecuencias me seguirían por mucho tiempo,